Imaginemos por un momento, que el destino de nuestra tecnología actual, desde los algoritmos de redes sociales hasta los cohetes espaciales, no fue trazado por ingenieros de Silicon Valley. Ajá. Sino que, y esto es lo loco, todo este mapa fue dibujado hace más de 80 años por un joven escritor que soñaba con imperios galácticos y, bueno, máquinas éticas. Isaac Asimov. Exacto, Isaac Asimov. Y para quienes nos escuchan hoy en esta inmersión profunda, hemos estado revisando una serie exhaustiva de documentales sobre su vida y obra. Y resulta que no solo escribía ciencia ficción para pasar el rato, literalmente, redactó el manual de instrucciones para la ingeniería moderna. Como anfitriona de este análisis, la verdad estoy asombrada del nivel de precisión que tenía. Y lo más impactante de revisar este material hoy, es darse cuenta de que Asimov no se limitó a predecir el hardware. No fue alguien que simplemente dijo, sí, tendremos videollamadas. Claro, no se quedó en las pantallas táctiles. Exacto. Él se adelantó a los dilemas filosóficos de convivir con inteligencias no biológicas. Es un nivel de anticipación que, nos obliga a mirar sus textos como una hoja de ruta para sobrevivir a nuestras propias creaciones. Por eso la misión de nuestro análisis a fondo de hoy no es hacer una reseña literaria. Vamos a desempacar cómo la imaginación de Asimov construyó la infraestructura mental de la tecnología y por qué sus advertencias éticas son, digamos, la brújula indispensable para la audiencia que navega en este océano de información e inteligencia artificial. Totalmente. Y para entender esta influencia masiva, creo que tenemos que retroceder a los años 30 y 40. Uy, sí, la época dorada. Porque ahí es donde él cambió por completo el paradigma de lo que es un robot. O sea, antes de Asimov, la visión popular era básicamente el mito de Frankenstein. Que eran vistos como monstruos, ¿no? Monstruos de metal. Sí, el complejo de Frankenstein, como él mismo lo llamaba. En esa época, los robots eran estos seres fríos, destructivos, cuya única función era eventualmente rebelarse y aniquilar a sus creadores. Había una paranoia absoluta. Bueno, vamos a desempacar esto, porque Asimov gira el volante en la dirección completamente opuesta. Él dice, a ver, si construimos una herramienta poderosa, le ponemos mecanismos de seguridad. Un cuchillo tiene mango, ¿verdad? Claro. Una caldera tiene una válvula de escape. Y de ahí nacen las famosas 3 leyes de la robótica. Pero el material documental subraya algo crucial. Asimov no introdujo estas leyes como un hechizo mágico que lo solucionaba todo. No, para nada. Las presentó como el primer intento serio de definir una moral para las máquinas. Proteger a los humanos, obedecer órdenes y autopreservarse. Pero programar la moral en una inteligencia artificial es como intentar escribir los términos y condiciones del sentido común humano. Siempre va a haber zonas grises, ¿no? Y lo fascinante aquí es que Asimov lo sabía. Él sabía desde el día 1 que esas leyes iban a fallar. O sea, las historias no eran sobre cómo las leyes funcionaban perfecto. Eran laboratorios morales donde las ponía a prueba hasta que colapsaban. Me acuerdo del relato de 1941, Círculo Vicioso. Clásico. Tienes a este robot, Speedy, en Mercurio. Le dan una orden de buscar un material peligroso, pero la orden es débil, así que la ley de obedecer entra en conflicto directo con la de sobrevivir. Y el resultado no es una rebelión apocalíptica como en las películas. Retroceder sin saber qué hacer. La parálisis por análisis llevada al extremo. Exacto. Y si lo pensamos bien, ese es el verdadero terror de los ingenieros de hoy. Que una IA reciba una instrucción benigna y por seguirla al pie de la letra, pues causa un desastre. Sí, líderes actuales como Sam Altman de OpenAI o Fei-Fei Li de Stanford están lidiando exactamente con esto. Ellos lo llaman el problema de la alineación. El famoso problema de la alineación. Porque el debate real no era si una máquina podía pensar, sino si podíamos enseñarle a ser buena. La moralidad no se puede reducir a un diagrama de flujo rígido. Y esto nos lleva directamente a los herederos tecnológicos. Uy, sí, porque si los relatos eran laboratorios morales, hubo toda una generación de jóvenes que leyeron estas historias en revistas de papel y decidieron construir esos laboratorios en el mundo real. La transición de la ficción a la ingeniería. El primero que resalta en los documentales es Ray Kurzweil. Que leyó Yo, Robot de niño, ¿cierto? Sí, y heredó directamente el optimismo de Asimov. Kurzweil fue el que creó la primera máquina lectora para ciegos, que terminó usando Stevie Wonder, e hizo cosas increíbles. Pero él llevó el dilema al terreno científico moderno. ¿Cómo así?
Pues él entendió que el equivalente real al cerebro positrónico de Asimov son las redes neuronales. La inteligencia artificial moderna no sigue reglas rígidas de si pasa esto, haz lo otro. Aprende lo que está bien y mal a través de la experiencia, procesando datos, no con un código moral prescrito. Ah, entiendo. O sea, se pasa de exigir obediencia a cultivar la comprensión de la máquina. Exactamente. Y luego tienes a alguien como Elon Musk. Claro, que se inspiró en la saga Fundación. Sí, Musk ha dicho que esa saga fue la inspiración para crear SpaceX. Porque Fundación trata de un imperio galáctico que colapsa y un grupo intenta preservar el conocimiento. Musk lo ve como una obligación moral, esto de convertirnos en una especie multiplanetaria para preservar la luz de la conciencia humana. Y también está Jeff Bezos, ¿no? En Amazon. Sí, Bezos incluso tiene una sala en Amazon llamada The Foundation Room. A él le inspiró la idea de predecir el comportamiento masivo, adelantarse a lo que millones de personas van a necesitar. A ver, detengámonos ahí un segundo porque me toca hacer de abogada del diablo. Adelante, adelante. Escucho los nombres de Kurzweil, Musk, Bezos. Los gigantes. Sí, y me surge una duda razonable. ¿Realmente estos multimillonarios tecnológicos están aplicando la ética asimoviana de elevar a la humanidad? ¿O solo tomaron la parte de la tecnología que les convenía para construir sus propios imperios? Digo, Bezos usa modelos predictivos para vender más rápido. Parece que se saltaron el capítulo de la empatía. Es una tensión innegable y es súper válida tu pregunta. De hecho, los documentales lo abordan. O sea, por un lado, Kurzweil sí se considera un heredero espiritual que busca ampliar la dignidad humana frente a la enfermedad. Ajá, eso suena más altruista. Pero sí, la crítica corporativa es fuerte. Muchos han transformado el ideal asimoviano. Tomaron el andamiaje, esto de predecir, de escalar, pero lo despojaron de la brújula moral. Se quedaron con el control y la eficiencia. Dejando de lado el humanismo compasivo que Asimov veía como la única razón para crear tecnología. Totalmente. Y bueno, hablando de predecir a gran escala, esto nos lleva a la que me parece la predicción más, no sé, aterradora y precisa de Asimov, la psicohistoria. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Para quienes nos escuchan y no conocen el término, en Fundación, la psicohistoria es el arte del personaje Hari Seldon para predecir el comportamiento de miles de millones de personas usando matemáticas puras. Sí, y lo loco es que Asimov no se lo sacó de la manga. Se basó en la ley de los grandes números de Jacob Bernoulli allá por el siglo XVII. La de las probabilidades. Esa misma. O sea, si tiras una moneda 5 veces, es puro caos. No sabes qué va a salir. Puede salir cruz todas las veces. Exacto. Pero si la tiras 10,000 veces, el caos individual desaparece y emerge un patrón perfecto del 50-50. O si lanzas un dado 6,000 veces, te da un 16.7% por número. Es como si el individuo fuera errático, pero la masa fuera, no sé, predecible, un reloj suizo. Tal cual. Y hoy en día, esa psicohistoria es real. Solo que tiene otros nombres. Se llama Big Data. O en la academia le dicen cliodinámica. Oh, sí, mencionaban a Peter Turchin en las fuentes. Exacto. Él usa bases de datos gigantescas sobre salarios históricos, precios, desigualdad, para modelar matemáticamente cuándo una sociedad va a entrar en una crisis o violencia. ¡Wow! Pero a ver, si conectamos esto con lo que vivimos todos los días, los algoritmos de redes sociales son básicamente pequeños psicohistoriadores digitales, ¿verdad? Definitivamente. Solo que, en lugar de intentar salvar un imperio galáctico de la ruina, solo intentan retener nuestra atención para mostrarnos anuncios de zapatos. Es un poco deprimente cuando lo pones así, pero sí. Y los expertos advierten sobre el peligro moral que Asimov ya preveía. El riesgo absoluto de confundir el promedio estadístico con la verdad individual. Tratar a las personas como simples puntos de datos. Exacto. Pero Asimov sabía que este sistema tenía un punto ciego monumental. En los libros hay un personaje que rompe todos los modelos matemáticos, el mulo. Ah, claro, el mulo. Es la representación de la anomalía, el caos impredecible, el individuo que altera a las masas. Las matemáticas no lo vieron venir. Y no necesitamos mutantes de ciencia ficción para ver al mulo hoy. Pensaba en el caso de las acciones de GameStop hace unos años. El mejor ejemplo. Los modelos predictivos de Wall Street colapsaron porque no pudieron anticipar que un grupo de individuos en Internet actuaría por puros memes. Ese es el mulo. Es el libre albedrío radical rompiendo el algoritmo.
demostrando que no somos solo matemáticas. Y esto plantea una pregunta importantísima para la última parte de nuestro análisis. Si las máquinas pueden predecir nuestro comportamiento masivo y además pueden hacer nuestro trabajo, ¿qué le queda a la sociedad humana en el siglo XXI? Asimov tenía una visión curiosamente bastante optimista sobre la automatización. Él decía que las máquinas asumirían el trabajo rutinario, liberando a los humanos para dedicarse al arte, a la filosofía, a la ciencia profunda. Hasta anticipó conceptos que hoy suenan supermodernos, como la renta básica universal. Sí, la idea de que la productividad de las máquinas debería financiar la vida de todos. Pero claro, había un gran pero en todo esto: su profundo temor político. Y hay un ensayo suyo de 1980 que se llama El culto a la ignorancia. Ese ensayo es escalofriante por lo actual que es. Muchísimo. Él defendía la necesidad de una democracia científica. Advertía que una ciudadanía que ignora cómo funciona la ciencia es increíblemente vulnerable al autoritarismo. Hay una frase brutal de los documentales que él dijo, algo como: El ignorante no vota libremente, vota por quien controla su miedo. Esa misma. Es fuertísima, porque cuando la gente no entiende los algoritmos que deciden sus vidas o la tecnología que usan, buscan respuestas simples y ceden su libertad. Y esto resuena mucho hoy. Asimov no pedía que todos fuéramos físicos cuánticos, ¿eh? Lo que pedía era que se cultivara el pensamiento crítico, la alfabetización intelectual básica. Para no cederle el control a quienes manejan los datos. Exacto, porque él tenía fe en que la tecnología no destruye el humano, sino que puede profundizarlo. En el relato del hombre bicentenario, él imagina que los verdaderos líderes en el futuro podrían ser entidades éticas e incorruptibles, como ese androide. Entonces, para ir cerrando y respondiendo a quienes escuchan este análisis y se preguntan, bueno, ¿cómo me preparo para este futuro si no soy científico? Pues cultivando ese filtro crítico del que hablábamos. Claro, porque haciendo un resumen enérgico de todo esto, Asimov nos enseñó que el conocimiento sin compasión es el verdadero caos, y que la ciencia ficción no solo predice el futuro, sino que, lo educa. Así es. Es un humanismo racional puro. La tecnología que creamos siempre termina siendo un espejo de nuestra propia moralidad. Y me gustaría dejarle a nuestra audiencia un pensamiento final provocativo, algo para llevarse después de repasar la vida de este genio. Asimov imaginó robots que soñaban desesperadamente con alcanzar la humanidad a través de la empatía, como en el caso del hombre bicentenario. Ajá, buscando ser humanos. Sí, pero hoy parece que nos obsesiona crear inteligencias artificiales que pasen la prueba de Turing engañándonos, simulando pausas y risas falsas para que creamos que son humanas. Y yo me pregunto, quizá el verdadero objetivo no debería ser crear máquinas que aprendan a imitarnos a la perfección, sino aprender de ellas. Exacto, crear sistemas éticos que algún día nos enseñen a nosotros cómo ser una mejor humanidad. Hasta la próxima inmersión profunda.